Muy buenas noches. Estamos en el conteo regresivo de una jornada electoral histórica en el vecino país de Venezuela. Como nunca antes, la gente en Colombia, en el continente y por supuesto en el vecino país cuentan los días, las horas y los minutos para la crucial jornada de elecciones presidenciales que se cumplirá el próximo 28 de julio en Venezuela. Como nunca antes, en 25 años de régimen, de dictadura del chavismo, hoy encarnada en Nicolás Maduro, no había como hoy una posibilidad real de cambio como la que se está viendo en la próxima jornada, en los próximos comicios electorales, donde según los sondeos, según las encuestas y según el voz a voz en las calles de todas las ciudades y los pueblos de Venezuela, la oposición encarnada en Edmundo González y por supuesto en María Corina Machado no tenía la posibilidad real que hoy tiene. Estamos frente a unas elecciones que generan muchísimas preguntas y por supuesto que tendrán muchísimos efectos en las relaciones entre Colombia y Venezuela. También, por supuesto, en lo que pase con la relación con Estados Unidos y en general con la dinámica de un país que ya se había acostumbrado, pero que parece hoy querer sacudirse a un régimen dictatorial y autocrático como el que encarna, repito, Nicolás Maduro. Por eso hoy para nosotros es un gusto, a muy pocos días de esas elecciones presidenciales, saludar a la líder, al símbolo de esa oposición que hoy tiene al mundo mirando a Venezuela. Señora María Corina Machado, es un gusto saludarla desde aquí de los estudios de Noticias Caracol. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, es un gusto para mí esta oportunidad de poder hablar con todos los colombianos. Señora Machado, bueno, estamos a pocas horas y yo quiero que nos ayude a que los colombianos entiendan la importancia de lo que estamos hablando con una frase que usted le dijo, me va a corregir, a un policía de los muchos que los han parado, que les han hecho todo tipo de estrategias para que no puedan acudir a las manifestaciones, pero usted le dijo la siguiente frase: oiga, por favor, tenemos pocos días para acabar con esta tragedia. Fíjese, yo creo que si hay un pueblo que puede entender lo que estamos viviendo los venezolanos hoy, es precisamente el pueblo de Colombia. Por todo lo que nos une, de pasado, de presente, pero sobre todo de futuro. Yo siempre he dicho, no puede haber paz sostenible en Colombia si no hay libertad en Venezuela. No habrá libertad y prosperidad en Venezuela si no hay paz en Colombia. De modo que nuestros destinos están intrínsecamente unidos y yo sé que ustedes acompañan y entienden, por además haber acogido casi 3 millones de venezolanos en su territorio en estos años terribles que hemos vivido. Efectivamente, el 28 de julio es la oportunidad que tenemos los venezolanos de un cambio total en nuestro país. Han sido 25 años de destrucción en todos los planos, no solamente lo físico, la infraestructura o la economía. Se han destruido todas las instituciones, se ha acabado con la libertad de expresión, se ha acabado con la educación, se ha acabado con la justicia, pero además se han separado millones de familias. Una cuarta parte de los venezolanos han tenido que huir porque o eran perseguidos o simplemente no veían un futuro en su patria. Hoy, el 28 de julio, representa efectivamente el hito donde esto puede cambiar, donde podamos soñar en que aquellos que se han ido regresen, en traer a nuestros hijos de vuelta y construir juntos un país del que nos sintamos todos muy orgullosos y en el que podamos contribuir al desarrollo, a la estabilidad, a la paz, a la libertad y a la democracia de América Latina. Señora Machado, la hemos visto en manifestaciones, la hemos visto en moto, en bus, a pie, caminándose Venezuela junto al señor González, el candidato del que sabemos está ahí como candidato porque el régimen no la dejó usted postularse como candidata presidencial. Pero ¿cuál es la clave para entender esa ola de aceptación, de empatía de ustedes con el pueblo venezolano? Fíjese, yo todavía estoy procesando todo lo que estamos viviendo, ¿no? Y nosotros mismos los venezolanos tratamos de explicarle al mundo que esto va mucho más allá que una lucha electoral. Para nosotros esto se ha convertido en una lucha existencial, en una lucha ética e incluso en una lucha espiritual. Por eso usted ve gente haciendo cosas increíbles. Trancan las carreteras, lo vimos en Carabobo esta semana. Echaron
cantidades, montañas de tierra para que lo pasaran los carros, donde la gente se transportaba para encontrarse con el Mundo González y conmigo. La gente se bajaba, dejaba su vehículo, cruzaba a pie y seguía. Pasó el Táchira, rompieron carreteras que ya están muy malas en nuestro país y aún así la gente caminó 4 o 5 horas bajo el sol, bajo la lluvia. Cierran los hoteles para que no tengamos dónde quedarnos y la gente nos ofrece su casa, que nos quedemos en su vivienda. Cierran los restaurantes porque solamente nos paramos a desayunar en el camino y entonces ahora la gente se para y nos da agua, nos da galletas o nos da frutas. Es decir, esto se ha convertido en una verdadera causa, en un movimiento social de liberación y también de redención, de derribar las barreras que el régimen de Chávez y Maduro creó para dividir a la sociedad venezolana, y nos estamos encontrando como una nación que queremos lo mismo, queremos vivir con oportunidades, queremos vivir con justicia y sobre todo en libertad y con dignidad. Nadie dijo que iba a ser fácil, faltaba más, pero Ave María, señora Machado, que lo que hemos visto es que eso que usted menciona, les ponen todas las trabas del mundo, todos los obstáculos, y a esas personas que usted dice que le dan a usted o les dan al señor González o a sus seguidores agua, los hospedan, les ayudan. Estoy aquí registrando, mire, el señor que la hospedó a usted en una zona de Venezuela, en Maracaibo, lo detuvieron. El cantante que le donó unas canciones está detenido. El señor de la moto, un paciente renal, le cerraron el negocio. ¿Cómo hace uno campaña en medio de semejante cantidad de adversidades? Es así, y yo creo que son graves errores que el régimen está cometiendo, porque lo que está es poniéndose en evidencia. Ya no tienen gente. Es decir, lo que se está produciendo en lo que fue el chavismo en un momento es una desbandada. La gente que sabe que eso se acabó, que allí no hay futuro, se ha acercado para encontrar en nosotros un espacio de encuentro, de construcción conjunta. Entonces, estas cosas terribles que hacen, de trancarnos las carreteras, de impedir que salgamos en los medios, hemos hecho una campaña donde yo no he tenido una sola entrevista en televisión o radio nacional, ni una. Donde nosotros no tenemos una sola pieza de publicidad, ni una. Donde no tenemos carteles y afiches impresos, la gente hace los suyos. Entonces, esto se ha convertido en algo que la gente se lo apropió. Y frente a eso no lo pueden detener. Entonces, cuando nos damos cuenta que esto es una avalancha, ya no hay miedo que puedan. Es al contrario, lejos de intimidar con estas acciones arbitrarias, de meter a la gente presa, de dañar a los comercios, de cerrar empresas, las empresas de sonido, no tenemos tarimas, entonces bueno, ya no podemos ni hablar, simplemente vamos transitando entre la gente y al final esto lo que se ha convertido más bien es una fuente de mayor desafío y le ha dado una épica de la cual toda Venezuela hoy se siente parte. Esa frase se la escuché a usted en una manifestación, que ante esta adversidad hay que manejarse con serenidad y firmeza. Hablemos, señora Machado, ya del día de las elecciones. Usted ha hablado de, me corregirá, las 5 tareas que tienen los venezolanos para ese día, para el día de la elección. Sí, bueno, muchos venezolanos tenemos tareas distintas. Tenemos los testigos, tenemos los monitores, tenemos los movilizadores, tenemos los defensores, tenemos los comanditos, que son más de 60.000 comanditos, cada uno integrados de al menos 10 personas. O sea, estamos hablando de una plataforma robusta para la defensa del voto que requiere, obviamente, que toda la sociedad se active. Entonces, lo que estamos diciendo a los venezolanos es 5 cosas. Hay que ir a votar súper temprano, lo más temprano que puedas. Segundo, hay que cuidar los centros en familia todo el día. No es como antes que uno iba, votaba y se iba para su casa. No, señor. Todo el mundo, todo el día en familia, turnándonos, protegiendo el centro y el trabajo que están haciendo tantos ciudadanos adentro. En tercer lugar, la integración con los comanditos para llevarle comida, bebidas, cualquier cosa que necesiten nuestros testigos dentro de los centros de votación. En cuarto lugar,
el registro fotográfico. Todo el mundo lleva su celular bien cargado para que pueda ir transmitiéndole y que el mundo vea lo que es esta masiva participación cívica, pacífica, ordenada que tendremos el 28 de julio. Y finalmente, muy importante, a partir de las 6 de la tarde, cuando comiencen a cerrarse los centros de votación, recordar que el escrutinio es público, que todo el mundo tiene derecho a ver cómo se cuenta papelito por papelito, quedarnos en nuestros centros hasta que tengamos todos los resultados y desde luego entonces vendrá la celebración y el encuentro entre todos los venezolanos. Eso último que menciona, señora Machado, es bien importante porque lo que entiendo, y eso puede ser clave para mantener la transparencia del proceso, es que tanto el Tribunal Electoral como los partidos y todas las campañas van a tener acceso casi que de inmediato a los resultados mesa a mesa, ¿cierto? Nosotros lo vamos a tener, desde luego, porque vamos a tener desplegada toda nuestra estructura de defensa del voto. Y desde luego el Consejo Nacional Electoral debería presentar esos resultados también, porque como bien dice, ya no es solo todos los venezolanos, los que estamos dentro y los que están afuera, es el mundo entero. Va a estar siguiendo minuto a minuto lo que ocurre en Venezuela, porque como bien dices, esto es un hito que no solamente afecta el futuro de Venezuela, sino toda la región. Saber que tenemos hoy en día un régimen que ha provocado una migración brutal, intencional, toda la desestabilización política en la región, sus alianzas cada vez más evidentes con Rusia, con Irán, mientras que esta transformación del país garantizaría no solamente la reinstitucionalización democrática de nuestro país, la reactivación económica, energética, pero lo más importante, el regreso de los venezolanos que se han ido a nuestro país. Eso es lo más importante. Le voy a hacer una confesión, bueno, yo no sé si personal, pero es que mire, hablando del día de elecciones, pero hombre, hemos visto tantas cosas en Venezuela, los que creemos y queremos de corazón un cambio en el vecino país, que tenemos tantos amigos venezolanos, como usted dice, muchos, millones que viven aquí en Colombia. Pero Ave María, que sí da escepticismo, porque es que esta gente, hablo del chavismo, hablo de la dictadura, hablo de Maduro y su corte, han hecho tantas cosas para hacer tan desigual, no solamente esta campaña, sino tantas otras, las legislativas, las presidenciales anteriores, que hombre, ¿cómo hacemos para que esa lupa grandota que vamos a tener todos en el mundo y desde aquí, desde Colombia, pues muestre eso, que es totalmente evidente que en Venezuela la gente quiere cambio y que ese día lo que va a haber es eso, un resultado que va a mostrar el interés de los venezolanos porque haya un cambio? Juan Roberto, eso que dice es muy importante. Aquí nadie está actuando con ingenuidad. Estamos conscientes que vamos a un proceso electoral que no es ni libre ni justo. No es libre porque la persona que elegimos en primaria de manera clara no puede participar. El régimen me negó esa posibilidad. No es justa porque casi 10 millones de venezolanos con derecho a votar, los que están afuera y muchos jóvenes que están dentro del país que no les han permitido registrarse, no van a poder hacerlo. Entonces estamos hablando que casi un 40% del país con derecho a votar se lo han negado. Adicionalmente, toda la trampa, todo el fraude que han hecho en el pasado. O sea, nosotros no nos chupamos el dedo. Los venezolanos estamos acudiendo conscientes de cuáles son los obstáculos, dónde están los peligros, dónde están los riesgos, pero una cosa muy poderosa que está pasando. Hoy cuando yo le pregunto a la gente, ¿quién defiende tu voto? La gente ya no me dice como antes, los testigos, los partidos. No, la gente dice yo. Yo defiendo mi voto. Entonces, hay conciencia y hay disposición y determinación no solo a votar, sino a hacer valer el voto. Y es el momento del ciudadano, es el momento de la gente. Hemos hecho todo, hemos creado un movimiento maravilloso y ahora esto está en manos de los venezolanos dentro de pocos días. Los que estamos aquí, los que están afuera. Y permíteme enviar un mensaje a los venezolanos que están en Colombia, sobre todo aquellos cerca de la frontera. Miren, yo sé que ha sido muy duro dejar el país, yo sé que es muy duro dejar atrás sus sueños, sus familiares queridos, sus propiedades, sus cositas, pero este es un momento donde el país los necesita. Vengan a votar, hagan un esfuerzo,
crucen la frontera desde ahorita, dentro de pocos días. Crucen la frontera y vengan a votar, porque Venezuela nos necesita cada uno de ustedes. Eso es lo más importante. Yo creo que vencer el miedo es tal vez el principal obstáculo al que se enfrentan ustedes el próximo domingo. Señora Machado, el día después, estamos hablando de, claro, vamos paso a paso, pero es innegable que ante esto que está previendo la oposición, y yo creo que el mundo entero, frente a lo que está pasando en el proceso electoral en Venezuela, pues viene la gran pregunta, y es el proceso de reconstrucción y transición. ¿Cómo se hace un proceso de reconstrucción y de transición con un régimen que lleva 25 años haciendo lo que ha hecho? Sin lugar a duda muy complejo, muy delicado. Venezuela tiene una crisis multidimensional que no es solamente la catástrofe humanitaria y el colapso en materia de nutrición o educación de nuestros niños. Tenemos un problema enorme de servicios públicos, una crisis de seguridad ciudadana, una situación crítica de emergencia en materia de soberanía nacional e integridad de nuestro territorio, desde luego un problema de crisis económica y financiera, es decir, todo junto, y evidentemente en un contexto donde hay un régimen que ha violado los derechos humanos y que públicamente dice que se niega a una transición ordenada. Sin embargo, yo creo que dado la magnitud de las fuerzas ciudadanas a favor del cambio político, a favor de la democracia, que ya se han desatado, es en el mejor interés del régimen, incluyendo el propio Maduro, de facilitar y formar parte de un proceso de negociación seria que le den garantías a todas las partes y que permita que esta transición sea ordenada y pacífica. Esa es nuestra aspiración, eso es lo que hemos ofrecido, eso es nuestro compromiso, pero desde luego el régimen tiene que cumplir su palabra, lo que hasta ahora no ha hecho, ya que ha desconocido todos los elementos del acuerdo de Barbados que firmaron el pasado mes de octubre. Yo creo que ante la inminencia de esta fecha, ante el apoyo inequívoco de todos los gobiernos del hemisferio, Maduro tiene que entender que su mejor opción es aceptar los términos de esta negociación y avanzar en un proceso ordenado que nos permita a la mayor brevedad darle respuestas a las inmensas necesidades que tiene la sociedad venezolana. Que seguramente eso es lo más importante, señora Machado, la reconstrucción, el que la gente vuelva a tener condiciones mínimas de supervivencia, pero hay un pendiente grande y quiero su opinión, repito, todo esto después del día D, y es todo lo que ha hecho el régimen, todos los atropellos, las violaciones a los derechos humanos, los crímenes, la corrupción. ¿Qué va a pasar con esa libretica de pendientes, por llamarlo de alguna manera, de lo que tiene ahí guardado el régimen y que ha hecho durante estos últimos años? Yo lo que le puedo garantizar a todos los venezolanos es que nosotros vamos a construir una Venezuela donde exista un sistema de justicia sólido, transparente, que nosotros no nos anima ni revancha, ni venganza, ni persecución. Eso es lo que han sido ellos. Nosotros, por el contrario, venimos a unir un país y garantizar que haya justicia e igualdad ante la ley para todos los venezolanos. Que eso tal vez es un mensaje clave. Señora Machado, ¿cuál cree que debe ser la postura o qué expectativa tienen ustedes en la campaña opositora de lo que haga el gobierno del presidente Gustavo Petro, tan cercano al régimen de Maduro, después de los resultados del 28? Bueno, es evidente que si hay un país que tiene un impacto inmediato en una transición ordenada, es Colombia, desde luego, por todas las razones que hemos hablado, comerciales, económicas, energéticas, pero sobre todo a nivel humano. De modo que yo confío que el gobierno del presidente Petro mantendrá una posición muy firme de hacer valer la soberanía popular expresada en el voto, lo cual es ya evidente a nivel de
no solamente del país y de la región, sino del mundo entero. Estamos hablando de un proceso electoral donde Edmundo González lleva en las encuestas más conservadoras 30% de puntos de ventaja, y eso sigue creciendo todos los días. Pero como decía al principio Juan Roberto, es lo que se siente en la calle, lo que se ve en la calle, la gente saliendo de unas multitudes que nunca antes se han visto en Venezuela, a pesar de la persecución, a pesar de que no hay transporte, a pesar de que no hay medios de comunicación. De modo que el mundo ya sabe lo que es una realidad. El pueblo de Venezuela ya derrotó a esta tiranía en sus corazones, en las calles, y lo que vamos es a refrendarlo el 28 de julio, y lo que esperamos es que acompañen de manera clara, firme, justa, lo que es el mandato que recibiremos todos por parte del pueblo de Venezuela el 28 de julio. Y yo anticipo que va a ser una participación enorme, con una enorme energía y con un enorme orden. Si algo nosotros tenemos que enfrentar y prevenir es cualquier acto de violencia o de provocación. Y la forma de impedir que eso se dé es con toda la gente presente, organizada, cuidándonos unos a otros, como hemos logrado llevar toda esta campaña que nos decían que era imposible recorrer el país, y mira lo que hemos hecho y dónde estamos hoy. Donde están hoy, a puertas tal vez de una gran esperanza de cambio. Pues señora María Corina Machado, lo único que le podemos garantizar aquí desde Noticias Caracol es que vamos a estar encima, vamos a estar, como lo hemos hecho a lo largo de estos años, acompañando al pueblo de Venezuela por esa causa justa, que es la de que tengan reivindicaciones, de que tengan libertad y sobre todo de que haya un proceso justo y limpio. Usted decía que no ha tenido oportunidad de hablar con ningún medio en Venezuela. Aspiramos a que a través de las señales que podamos, esta entrevista la van a ver en territorio venezolano, como la van a ver aquí en territorio colombiano. Le mando un gran abrazo y apenas comienza esta cruzada por el cambio y por la libertad de Venezuela. Un abrazo fraterno y solidario desde Bogotá. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan la seguridad que lo vamos a lograr. Esta lucha es hasta el final y vamos de la mano de Dios. Eso lo sabemos los venezolanos. Muchas gracias.